la grabación. Ok, bueno, hubo una interrupción por el internet, fue mía. Disculpen. ¿Me escuchan bien allí? Sí. Ok. Bueno, lo que fue lo último que me alcanzaron a escuchar. ¿Alguien me dice, porfa? Lo de la mosca. Estábamos hablando sobre el territorio, ¿cierto? Ya explicamos bien lo del territorio. Lo de Voy a la, hablar sobre la soberanía. sobre la soberanía, ok, perfecto. Bueno, entonces yo decía que, o hablábamos de que la soberanía es ese derecho que tienen, digamos, las naciones para autodeterminarse, para tomar decisiones, digamos, autónomas, de manera autónoma, sin la intervención de otros, digámoslo así, de otros países. No sé si se borró lo de o desapareció las diapositivas, o si las están viendo. ¿Alguien me dice, por favor? Desapareció, teacher. Ok, voy a tratar de, a ver si de pronto a ver. Ahora sí, Sí, señor. listo, bueno. Entonces miren, el tercer elemento del Estado es la soberanía, repito, y que se constituye en el derecho que tienen los estados de tomar decisiones de manera independiente, de manera autónoma, sin la intervención de otros países. Eso es lo que es básicamente la autonomía. Pero además, la autonomía también tiene que ver, por ejemplo, con la autodeterminación de los pueblos para tomar decisiones, por ejemplo, cuando eligen a sus gobernantes, a un presidente, entre otros. Bien, de acuerdo con el artículo 3 de nuestra Constitución Política, dice que la soberanía, en el caso, por ejemplo, de nuestro país, reside exclusivamente en el pueblo. Es decir, que la población es la que ejerce exclusivamente esa soberanía. Y esa soberanía se le transfiere a los gobernantes cuando son elegidos democráticamente. Por ejemplo, cuando nosotros elegimos al presidente Iván Duque, digo elegimos a nivel de país, no quiere decir que yo voté por él, pero digamos que cuando elegimos a un presidente, nosotros como pueblo soberano le estamos entregando a él la autoridad de manera soberana para que él ejerza en nombre del pueblo el gobierno en este caso de Colombia, el gobierno de un país. Entonces básicamente eso es lo que es. Profe, Dime, te escucho. disculpe, profe. Entonces, en esa soberanía, por ejemplo, en el caso de Venezuela con Estados Unidos, allí Estados Unidos estaría haciendo una invasión a la soberanía de Venezuela al tratar de derrocar a este señor Maduro. Sí, podemos decir que en cierto modo es una intervención que el gobierno de Estados Unidos hace en Venezuela, digamos, violando la soberanía que tiene ese país. De hecho, Estados Unidos es un país que tiene injerencia en casi todos nuestros países latinoamericanos, de alguna manera. Cuando envía tropas, cuando envía ayudas, eso lo hace para poder tener cierta influencia. Por ejemplo, Estados Unidos tiene una gran influencia en nuestro gobierno. Por ejemplo, ellos mandan millones de dólares en ayudas para combatir el narcotráfico. También envían dinero para otros proyectos. Aunque es una ayuda, eso obliga a que el gobierno colombiano de alguna manera también tenga que hacerle ciertos favores a Estados Unidos como país. Aunque no es una violación abierta a la soberanía colombiana, podemos decir que en cierto modo es una injerencia en nuestro territorio, en nuestro país,
porque eso hace que ciertas decisiones que toma el gobierno estén influenciadas por lo que Estados Unidos quiere. Y no solo Estados Unidos, también otros organismos, como el caso de el Banco Mundial, por ejemplo, que hace que se tomen decisiones respecto a las pensiones, respecto a políticas educativas, ¿cierto? Ellos son los que de alguna manera imponen. Por ejemplo, si Colombia solicita un préstamo al Banco Mundial, ellos ponen algunas condiciones. Y eso de alguna manera viola también en algunos casos nuestra soberanía, porque no nos permite tomar decisiones de manera autónoma, sino que son decisiones que de alguna manera están como obligadas por otros organismos externos a nuestro país. Bueno, hablemos ahora sobre los principios básicos rápidamente, porque ya nos quedan prácticamente 10 minutos. Tenemos que salir a las 7:55 para darle lugar a otro profesor que va a entrar con otra clase. Bueno, principios básicos de la organización estatal. Por ejemplo, hay 3 principios que son la separación de poderes, la distinción entre Estado unitario y Estado federal, y la centralización política y descentralización administrativa. En cuanto a la separación de poderes, por ejemplo, la Constitución establece que en nuestro país hay 3 ramas, digamos, que conforman o que constituyen el país, además de otros organismos de control. Pero digamos que de las 3 ramas del poder público, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, la Constitución establece que tienen unas funciones de manera autónoma, independiente. Es decir, las 3 ramas del poder público, repito, la rama ejecutiva, la legislativa y la judicial, son independientes, o al menos deben ser independientes, desde lo que establece la Constitución. ¿En cabeza de quién está la rama ejecutiva? En cabeza del presidente de la República, ¿sí? El presidente Iván Duque es nuestro máximo, digamos, dirigente, y es quien dirige, valga la redundancia, el poder ejecutivo en cabeza del gobierno. Bien, el poder legislativo está representado, como vamos a ver ahorita, por el Congreso de la República, que son los encargados de legislar y de hacer las leyes. Y el poder judicial está representado por los jueces de la República y por algunos organismos judiciales, como el caso de las altas cortes, entre otros. Ahora, la Constitución establece que este principio de separación de poderes hace que cada rama sea independiente y que ninguna rama debe tener injerencia. Dime, Nicole, ¿tienes alguna pregunta? Nicole. Sí, profe, ¿me podría repetir, por favor? Sí, profe, ¿me regalas, por favor, me puedes decir el poder legislativo, repetir, por favor, a quién está a cargo, de quién está a cargo? Sí, ahora lo vamos a ver enseguida, pero digamos, el poder legislativo está a cargo del Congreso de la República, es decir, el Senado y la Cámara de Representantes. Son los que constituyen la rama legislativa. Ahorita lo vamos a ver, tranquila, rápidamente. Bueno, ok, entonces, nuestro país es un país unitario, un estado unitario. Hay otros países que son estados federales. Esto lo voy a explicar rapidito por cuestión de tiempo. Entonces, los estados unitarios son aquellos los estados unitarios son aquellos que tienen, digamos, que son dirigidos desde un ente central. En este caso, por ejemplo, el gobierno, que tiene digamos, una organización centralista o centralizada. Entonces, todo lo que en el país se rige, el presidente es el que lo determina. Es decir, cualquier cosa que el presidente determina tiene una obligación, un obligatorio cumplimiento en todo el territorio nacional, ¿sí? Porque somos un estado unitario. Ahora bien, disculpen esa mosquita, Ave María. Somos un estado unitario, repito, porque es un tipo de estado en donde el gobierno se ejerce desde una parte central y todo lo que el gobierno decida tiene obligatorio cumplimiento 100% en todo el territorio. En el caso de los estados federales,
Ellos, aunque tienen un gobierno central, o federal, perdón, están divididos en estados. Y los estados tienen cierta autonomía para tomar determinaciones. ¿Quiénes son ejemplos de estados unitarios? Colombia, Ecuador, ¿quién más? Ecuador, Brasil, ¿cierto? Aquí hay otros: Francia, Portugal, Chile, Ecuador, Colombia, son estados unitarios, ¿sí? Para poner ejemplo de varios continentes. Repito, Francia, ahí está, creo que lo están viendo ahí, ¿cierto? En la diapositiva. Francia, Portugal, Chile, Ecuador, Colombia. Bien. Estados federales, ejemplos: Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Argentina y Venezuela. Ahora, nuestro país en un momento determinado de la historia fue un estado federal. Por ejemplo, en el siglo, hasta la segunda mitad del siglo XIX, Colombia fue federal. Ahora, ¿qué características tienen los estados federales? Que ellos, repito, en lugar de departamentos, como el caso de nuestro, departamento del Magdalena, departamento del Cauca, departamento de Risaralda, departamento de Nariño, etcétera, en el caso de los países o de los estados federales, son el estado tal. Por ejemplo, en Venezuela, el estado Aragua. Yo no conozco mucho Venezuela, pero digamos allá hay estados. En Estados Unidos, por ejemplo, el estado de Kansas, o el estado de, ¿cuál otro? De Washington, o el estado de Nueva York, por ejemplo. Creo que son nombres de estado. Ahora, un ejemplo de la importancia de esto: en Estados Unidos, el presidente Trump, a raíz de la pandemia que azota al mundo entero en la actualidad, él tomó algunas determinaciones como gobierno, pero los estados, perdón, se me había ido la señal. Ok. Profe,